Bienvenidos, esto es Sin Mitómanos, Una nueva temporada Face to Face, con los pastores Juan Sebastián y Anita, abordando temas actuales face to face. desde opuestos. Sin Mitómanos, Face to Face. Un saludo para todos, bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos, nuestro formato o serie Face to Face. Hola, amor. Hola amor, hola a todos los que están conectados hoy con nosotros. Gracias por siempre hacerlo, por sacar de su tiempo para escuchar a estos dos locos hablando cosas que bueno, son más del diario vivir, de lo que nos gustaría sentarnos a hablar con ustedes en casa. De eso se trata Sin Mitómanos. Y esta temporada pues de dar perspectivas diferentes, que es lo que tratamos de mostrar en este programa de Sin Mitómanos, siempre llegando a lo que el Señor nos puede enseñar en este lugar. Esa es la intención, rescatar la verdad, y por eso Sin Mitómanos. Y Face to Face porque es un encuentro, dos posturas, dos posiciones acerca de esa verdad. Y la intención con esto es ser un poco representantes de las muchas ideas, pensamientos respecto a un mismo tema. Por eso ponemos dos lados de esa verdad. Esto no va a ser la diferencia. Hoy empezamos con un tema muy interesante y quiero motivarte para que lo puedas compartir. Difúndelo, llévalo a las personas que lo necesitan, dale like, sugiere, comenta si te gusta. Y la pregunta es, ¿dónde los podemos ver? En todas las redes nos pueden encontrar como Juan y Ana R. Allí en las plataformas digitales o en nuestros canales, pues ustedes nos pueden encontrar para poder ver y disfrutar no solamente de este programa, tal vez de toda la temporada o incluso de otras temporadas que han sido de bendición. Lo cierto es que si es de bendición para ti, seguramente será de bendición para alguien más. Así que compártelo, no te lo quedes solo para ti. Hoy nos centra la atención un espacio en donde seguiremos riendo, llorando, siendo nosotros, viendo anillos volar encima de la cara del pastor Juani. Muchos momentos interesantes y no tiene por qué ser la diferencia. Pero ¿hoy qué vamos a hablar? Precisamente hoy vamos a hablar de lo que no queremos hablar, de esas conversaciones incómodas, difíciles, que siempre queremos evitar, pero que a veces son necesarias, no sé qué tanto. Ahí ya empiezo yo a poner un poquito mi posición con respecto al tema. O sea, pero el tema es las conversaciones difíciles. Ajá. Y si las queremos o no tener, o si deberíamos o no tenerlas. Pues esto se le preguntó a la gente en la calle y veamos qué fue lo que ellos pensaron y dijeron. Para ti, ¿qué es una conversación difícil? Es aquella que es difícil de abordar, que son temas incómodos en la que uno puede incomodar a otra persona. Puede ser algo que sea incómodo, algo que no sea fácil de decirlo por la situación que se está viviendo o por la confianza que se tiene con una persona. En la cual no tengo una respuesta de la otra persona. Es como cuando no puedo hablar como lo mismo con esa persona, o sea, no es como la misma conversación. Una conversación difícil es cuando tú quieres hablar con alguien, dar tu punto de vista, pero la otra persona tiene un punto de vista totalmente diferente, es difícil llegar a un acuerdo. ¿Estás a favor o en contra de tener conversaciones difíciles? ¿Por qué? Creo que se deben tener en su momento. O sea, no siempre es buscarlas, pero cuando llegan hay que saberlas abordar. Dependiendo del caso sí y dependiendo del caso no. Dependiendo de la persona con quien uno se esté hablando. A favor siempre y cuando se haga respetando la situación que se esté pasando y de acuerdo a los límites que se tienen con las personas a las cuales se les están diciendo las cosas. En contra, porque muchas veces lo que te digo, no sabe uno qué decir. No, estoy en contra de eso. No, estoy a favor porque pues de eso se basa un debate, ¿no? Una discusión, una conversación. La idea es que las dos personas pues comenten con argumentos válidos y se llegue a un punto final. ¿Cuándo fue tu última conversación difícil? ¿Sobre qué fue? Hace como un mes y alguien hablaba del Señor. Normalmente mis conversaciones difíciles, como soy cristiano, son sobre el cristianismo.
No hace mucho con un compañero de trabajo, entonces comenzamos a debatir, pero pues hay que afrontar las conversaciones difíciles. Creo que todos los días tengo conversaciones difíciles con mi esposo, porque de eso se trata una relación y de decirnos las cosas para fortalecer un matrimonio, por ejemplo. Pues a lo largo de la vida uno tiene conversaciones difíciles sobre todo, ¿no? Política, deportes, estudios, intereses. Pero pues digamos un ejemplo es la religión. Tenemos reglas que a todos son las mismas, por decirlo así, pero siempre está nuestro punto de vista sobre encima de esas cosas y siempre es difícil llegar a un acuerdo. ¿La consecuencia o lo que pasó después de tener esta conversación difícil fue positiva o negativa? ¿Por qué? Yo creo que siempre queda una consecuencia positiva. No importa si hay algún momento de fricción, algo va a quedar en el corazón de la persona. Si uno lleva la conversación a cierta altura, tanto espiritual como intelectual, la persona no se va a sentir del todo agredida y van a quedar cositas ahí para poder pensar. Puede que no en el momento, pero va a quedar una reflexión. Positiva, porque en el momento que uno tiene esas conversaciones hace que las personas se lleguen a un acuerdo o se pueda mejorar en la situación que se está pasando. Positiva porque en lo que más lo atacan a uno es en la fe, entonces ha sido como chocante esas conversaciones, pero Dios me ha dado la victoria. Fue positiva porque se llega a un acuerdo mutuo y se llega a una solución acerca del problema. Bueno, interesante. Siempre son opiniones diversas, pero yo digo que con este tema, aparte de diversas, están políticamente correctas o incorrectas las respuestas. Pero lo cierto es que este es un tema que es tendencia, un tema que es necesario, y ese es el tema precisamente de hoy. ¿Qué es una conversación difícil? Esa es la pregunta. Y pues podemos decir que una conversación difícil, por definición, es aquella en la que la otra persona tiene un punto de vista diferente al mío, o en este caso al nuestro. Hay otras personas que piensan diferentes a nosotros. Uno o ambos se sienten inseguros porque el tema a tratar puede ser doloroso, tensionante, confuso o simplemente puede llegar a un clímax en el que no me siento en una zona de confort. Y yo creo que ese es el punto, que hay personas que si pudieran elegir no tener esas conversaciones difíciles, simplemente las evitan, no las tienen. Pero hay otros que, aunque saben que son conversaciones difíciles, son más como, ya, hagámosle. Y hay otros que ni siquiera las están buscando, pero por el hecho de la discusión, Dios las mío, tienen, las buscan. Que vengan a nosotros. les hacen caritas o se meten en las que ni deberían estar. Entonces así nace el mito del día. Calladitos nos vemos más bonitos. Siempre es mejor evitar el conflicto. Calladitos nos vemos más bonitos. Eso dicen todos. Pues entremos en materia. Esto se pone heavy y dirían algunos heavy metal. No, mentiras. El mito está pesado. Este mito ha generado una conversación difícil, déjenme decírselos, acerca de las conversaciones difíciles. Porque es que llega a uno a decir... Estamos una un conversación, poquito más de acuerdo con este mito. Esto es una conversación dentro de otra conversación. Ese es el programa de hoy. Y la verdad sí, se vuelve en algo complejo, pero bueno, yo quiero dejar en claro mi opinión de una buena vez. Y con esto arrancar el programa de hoy. Como decían las abuelas, las cuentas claras y el chocolatico que sea bien espeso. A mí, en lo personal, yo me voy como con el plebiscito, yo voto sí. Mi voto es sí a las conversaciones difíciles, sí a abordar estas situaciones que no son cómodas, que son salidas del entorno de la zona de confort, pero que aunque genera tensión sobre algo, no tenerlas, mi posición es que no tener esa conversación o evitar esa conversación en nada va a ser de solución. Y sí que menos va a distensionar el ambiente. Esa es mi posición. O sea, sí pero no. ¿Por qué? Mi posición con respecto a esto es que, aunque ya definimos que es una conversación difícil,
hay que ver el entorno de la conversación difícil. ¿Por qué se podría llegar a esa conversación difícil? Y si vemos, digamos, por qué llegamos a estas conversaciones, primero puede que hayan intereses en conflicto, que sea mejor en ese momento no tratarlos, es mi opinión, que hay momento y lugar para conversaciones difíciles. Entonces, hay momentos en que yo sí creo que es mejor evitarlas. Depende de lo que rodea esa conversación. No, tu respuesta está políticamente correcta. No, o estoy estás diciendo... de acuerdo o no estás de acuerdo con abordarlas. A ver, no estoy de acuerdo con abordarlas, pero no siempre, porque a veces tienes que llegar a esas conversaciones difíciles. Pero si puedo evitarlas, prefiero evitarlas. Totalmente. ¿Prefieres evitar tu conflicto? Porque depende del interés del conflicto en el momento, ¿sí? De la situación que rodea el conflicto. Creo que hay momento y ocasión en donde si puedo evitarlo hasta un cierto punto, lo voy a hacer. Cuando, digamos, otro ejemplo, una cosa es lo que pasa alrededor, otro ejemplo puede ser mi personalidad. Si mi personalidad es de una manera y no quiero tener una conversación difícil contigo porque tu personalidad es de otra manera y sé que puedo evitarla y evitarnos un problema, lo voy a hacer. Del mismo modo, en el sentido contrario. No, estoy siendo clara. Sí, el punto tuyo es por la forma de comunicación, ¿no? Sí. Se trabaja con voluntades, se trabaja con valores, se trabaja con maneras de empatía, que en ese sentido puedo creo decir que yo es verdad. que puede de pronto llegar a complicar más las cosas en vez de solucionarlas. Sí, tienes razón, pero igual, aunque eso es real, yo estoy a favor de siempre. Es que ese es el punto mío. Siempre. Y el tuyo es evitarla. Sí, o sea, pues son los extremos, pero si llegamos a un acuerdo polite, el siempre y el evitarlas es el problema. Evitarlas siempre no se puede. Empecemos a desarrollar y miramos a ver en qué parte nos ponemos de acuerdo, pero yo creo que una conversación difícil se puede generar cuando entre las partes, o sea, estoy de acuerdo con la parte emotiva, es verdad, hay carácter o disposición que lo vuelve a uno propenso a la discusión, o que lo lleva a uno a evitar la conversación o el diálogo, el conflicto, toda esa situación difícil. Eso es real. Pero pienso yo que se puede generar esa conversación difícil entre las partes, como lo dice por definición, cuando hay confianza. Mejor dicho, es difícil abordarlas cuando no se genera esa confianza, un entorno confiable en el que se pueda llevar a cabo eso. Y si hay ausencia de confianza, pues obviamente no se puede llevar a cabo una conversación difícil. Bien sea por falta de cercanía con la persona, por conflictos anteriores no resueltos, pero por otro lado, una conversación difícil se puede gestar, por ejemplo, cuando tenemos una perspectiva distinta de hechos, de situaciones concretas, y esa visión de las cosas se basa en nuestra experiencia y en nuestra observación. Normalmente la posición, cuando digo esta es mi opinión, la posición, la postura frente a, es eso, es una perspectiva subjetiva, por lo menos que es distinta, pero que se basa siempre en eso, en experiencias, en observaciones de la realidad, y eso nos da precisamente la posibilidad de poder diferir de los otros, porque mi perspectiva, mi observación, mi capacidad de asimilar una situación es diferente a la tuya, con experiencias, con testimonios, con situaciones, con momentos, con dificultades, alegrías, lo que sea, me lleva a tener una postura de opinión que puede generar una discusión, y no por ser difícil no se debe abordar. Pero es que ahí entonces entro yo a preguntar, podemos hablar ¿Y eso que no termina? Pero bueno, entonces termina. No, di. ¿Podemos llegar qué? Es que yo digo que siempre sí se generan conversaciones, sí o sí, porque pues estamos todo el tiempo como en esa relación, y se puede llegar a debates, pero otra cosa es la conversación difícil como, por eso, ahí continúo tal, ¿no? con esa parte, precisamente eso que acabas de decir de la conversación difícil tiene que ver con algo que es, si a esa situación conflictiva de perspectivas, de observación,
de análisis de las posiciones, de las posturas, le añado el factor de las emociones fuertes, Peor. esa discusión, bueno, nuestras emociones no están lejos de nuestra actitud, ¿no? Las emociones es algo que sí o sí salen a flor de piel, sí. Son parte de uno. Emociones como miedo, angustia, temor, emociones como, no sé, vergüenza, ansiedad, pánico escénico, también la calidez de las palabras o la frialdad de ellas. La forma de expresión, ¿no? Yo creo que eso genera conversaciones difíciles naturalmente. Sí, pero entonces yo sigo en mi punto que ahí estoy de acuerdo en que no todas las conversaciones que son como difíciles son de conflictos extremos. O sea, podemos llegar a una conversación difícil en donde sea manejable. Pero si, digamos, yo estoy con un familiar que sé que la política es como así terrible y menciono Petro y ya uno sabe que pues no menciono para tener una velada más amigable y ya, evito la conversación. A eso voy, que mi punto es, entre menos conversaciones difíciles pueda abordar y tener un ambiente más ameno, pues lo voy a hacer. Porque para que llegar a conflictos extremos sin la necesidad de que esté el conflicto como tal. Es un hecho que la conversación difícil se puede dar en muchos momentos, pero pues si sé que las relaciones entre los humanos son complicadas, porque partamos del hecho de que relacionarnos nosotros, los hombres y mujeres, es complicado, pues para que añadirle un problema más de una conversación difícil si puedo evitarla. Bueno, Mona, yo esta vez puedo decir que estoy muy en desacuerdo contigo en ese aspecto. Entonces, ¿prefieres tener el momento álgido y pesado? Por un punto. Porque la comunicación es parte fundamental de cualquier relación, de cualquier, no sé, de cualquier situación en donde hay dos partes. Tiene que haber comunicación. Sin comunicación, ¿cómo entiendes qué piensa la otra persona? No puedes tener robots. No sé, tenga comunicación, pero sí parte que se fundamental evite de la comunicación, el conflicto. Pero parte fundamental de la comunicación es precisamente lograr tener puntos de acuerdo, lograr tener equilibrio, y eso no se logra si no se muestran las partes no equilibradas, opuestas, o las partes opuestas, o las partes precisamente difíciles. Pues no estoy de acuerdo. Eso es fundamental. Para mí es irreal esperar que toda conversación y discusión que tengamos, por ejemplo, con clientes, con compañeros de trabajo, con familiares, con amigos, tengan éxito solamente porque dicen sí a todo o no a todo. No se puede, yo no puedo tener relaciones robots. Creo que si recordamos lo que la Biblia nos insta, ya yéndonos un poco más al foco doctrinal de el tener o no tener situaciones difíciles o conversaciones difíciles, nos insta es a tener espíritu de valentía. Y cuando la palabra del Señor usa ese espíritu de valentía, está queriendo decir que tengamos la capacidad del autocontrol. Es decir, lo que procede de la carne como ira, enojo, maledicencia, todo eso pues no lo voy a dejar salir a flor de piel. Pero el no estar de acuerdo con alguien, pues eso ya es carne. Pero si no estoy de acuerdo, pero no porque por evitar sacar el Hulk que llevo dentro, entonces no tengo una conversación difícil. No, porque no depende solo de ti. Ya termino mi idea. Enfrentar esas situaciones y esas cosas que están en el tintero es parte de esa valentía y la capacidad que yo tenga para enfrentarlas, afrontarlas y manifestarlas o exteriorizarlas es parte también de ese autocontrol. Ese es mi punto de vista. Y atravesar por esas situaciones difíciles, pues es parte del ser humano. Y por eso me refiero al poder ser. Hay que entender cuál es esa parte que no estoy de acuerdo y que a veces no es bonito decir no, pero toca. O a veces uno tiene, por lo menos necesita una explicación para lograr uno decir sí a algo o no a algo, poder tener un punto de acuerdo, que es a lo que voy. Y eso requiere cierta valentía. Entonces, cuando la Biblia dice que tengamos ese espíritu de valentía, nos está instando precisamente a tener esa capacidad de decir las cosas que no son agradables o que son difíciles, pero aunque son difíciles, merece la pena decirlas, ¿no? Pensemos un poco, por ejemplo, de conversaciones con posiciones
que tal vez una respuesta no, un sí no es la respuesta única, o un no es suficiente para dar una respuesta. Entonces, en esas conversaciones en que se requiere cierto detalle más allá del sí o el no, ya es difícil. Pues sí, no digo yo, porque sigo en la posición en la que tú estás diciendo, y el versículo que precisamente estás utilizando me da un pie a mí para algo muy importante, y es que tú decías ahorita, sí, listo, puede que la conversación difícil se dé y tienes el control de ti mismo, pero ¿y cómo controlas a la otra persona? No, pues que yo no tengo por qué controlar a las otras personas, porque yo ser sé valiente que no tienes no que es controlar a la otra persona. Precisamente, como no podemos hacerlo, sino que no tenemos control de la otra persona, pues ahí es a donde voy, que puede generar un conflicto pero más allá. allá. ¿Está mi autocontrol? No, o como el dice tuyo. la palabra de Dios, el dominio propio. Exacto, ahí el dominio voy. propio está por mí, no por la otra persona. Exacto, O sea, ¿estás de acuerdo conmigo? el versículo dice que tenemos espíritu de valentía, pero después dice y de dominio propio. Por eso es lo que estoy diciendo, la capacidad de tener autocontrol para no sacar mi Hulk, pero decir lo que no estoy de acuerdo. Sí, pero no siempre ese encarar a la otra persona puede salir bueno y puede salir bien. Pues yo creo que El debemos dominio llegar propio- a un consenso en el que se pueda, por ejemplo, en un juicio, o por ejemplo, se crea necesario atravesar, no sé, por una situación que sea incómoda. En esa situación tiene que resolverse, por ejemplo, un tema de querer o no querer hijos en una relación. ¿Cómo se ponen de acuerdo los matrimonios para decir quiero tener hijos por o eso no yo quiero decía, tener hijos? el absolutismo aquí no funciona, porque No sí o sí funciona. hay que tener conversaciones difíciles en algún momento. Hay momentos que son necesarios, hay momentos que son de pinzas, De acuerdo. hay momentos que son difíciles, Pero hay momentos en que son... también es mejor evitarla para no generar un conflicto mayor al que ya debe tener uno Puede en el ser, momento. Puede ser. Entonces, por eso creo yo decía que el absolutismo es siempre encarar o siempre evitar, los dos extremos estarían mal. Yo prefiero más evitar, tú prefieres más encarar. No significa que el absolutismo del siempre y del evitar sea bueno, porque sí o sí nos vamos a encontrar en conversaciones difíciles en diferentes circunstancias. Sí o sí No, yo soy tienes más que del llegar a mundo tenerlo. de claridad en el asunto. Sí, pero mira, te voy a hablar ya ahora con ciencia. Un estudio de la Universidad de California sugiere en ciertos casos postergar conversaciones difíciles porque esto puede ser beneficioso para reducir el estrés y promover un ambiente de calma en la pareja. Pues si te vas con estudios. Entonces, ahí... Yo tengo un estudio de John Gottman. Ay. Y John Gottman, reconocido psicoanalista del comportamiento, Ujú. experto en relaciones, afirma que evitar conversaciones difíciles puede llevar a la acumulación de resentimiento y al distanciamiento emocional en la pareja. A eso es lo que hablo de la importancia de la comunicación, aun cuando son situaciones difíciles. La comunicación en pareja, dice Gottman, es esencial para irse conociendo, para llegar a puntos de acuerdo, para establecer límites, para crecer juntos, para trazar un futuro juntos. Y yo creo que en eso tenemos que tener el punto de acuerdo de hay que mantener esas conversaciones difíciles. Pero no siempre, o sea, es que no en estamos todo hablando de los momento. siempre, estamos hablando de sí o no. Entonces estamos hablando de los momentos pues difíciles. Sí, claro que sí hay que tenerlas. Que deben tenerse. Pero sí hay que ser sabio para saber cuándo tenerlas. Entonces la Biblia también nos llama, digamos, a mí como mujer me llama a ser una mujer sabia que edifica su casa, porque si no puedo ser necia que con mis manos la destruyo. Pero también yo puedo ser tener necio de pronto, quedándome callado y dándole a entender a mi marido que estoy de acuerdo con él cuando en realidad está haciendo algo que no debe. No. Sí Sería hay que tener, destructivo, sí hay sería que tener, nocivo. sí hay que tener conversaciones Sería difíciles. dañino. Sí hay que tenerlas, pero también hay que aprender cuándo y dónde y en qué momento tenerlas. Por eso digo que es bueno saber que sí se pueden evitar, no que no se hagan, se pueden evitar cuando sabes que puede llegar a algo peor, a que algo sea más explosivo, a que terminemos en una pelea mucho peor, cuando sé que pude callarme en el momento y usar el momento sabio y correcto para tenerlas. Bueno, pues ahí hay algunos puntos en conflicto, situaciones en estudios a favor y en contra de mantener estas
discusiones, hay mucho al respecto y como es tan pertinente hoy, es por eso que lo traemos acá a colación. Quiero tomar en cuenta que las opiniones al respecto son subjetivas cuando ya la palabra del Señor es la que se presenta enfrente nuestro. Y lo cierto es que hemos dicho algo acá, hay que tener control de sí mismo, hay que tener autocontrol, hay que tener dominio propio y ese es el punto álgido de la situación. Si vas a mantener una situación difícil, si vas a tener una situación conflictiva, hay que empezar por el dominio propio, hay que saber el entorno en el cual lo puedo hablar. Cuando no compete, a veces compete guardar en silencio, pero hay situaciones en donde se requiere hablar. Quiero citar Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, Pablo se enfrenta a una situación difícil con Pedro, una situación que genera un conflicto tan fuerte de comportamiento que lleva a repercusión en otros. Voy a leerlo puntualmente en 3 versículos, del versículo 12 al 14, pero esos 3 versículos resumen un poquito la historia del entorno de la situación difícil de Pablo. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, hablando Pablo de Pedro, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, dice Pablo, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Fíjate que Pedro estaba viviendo una situación conflictiva. Por caer bien con un grupo, estaba rompiendo con lo que tenía que hacer en su parte ministerial. Pablo tuvo que tener una situación difícil, enfrentarse a Pedro, enfrentar la situación y confrontarlo. Hay maneras para hacerlo y esa es la parte del autocontrol. El error está en todos, la humanidad está en todos, el cometer un error está en todos, el fallar, claro que sí, porque somos humanos, perfecto solamente es Dios. Lo dijo el Señor Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Cuando se le acercó esta persona y le dice, el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, le dice, ¿bueno? Bueno solo es Dios. Si lo dijo Jesús como hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para creernos perfectos? De ahí en adelante es bueno uno poder conocer sus límites y tener la capacidad de poder recibir la reprensión, poder recibir la opinión que es contraria, poder enmendar un error o incluso tener la valentía que tuvo Pablo de confrontar una situación crítica que estaba causando que en el versículo 13 muestra que otros fuesen arrastrados por una mala conducta de hipocresía. Es bueno que alguien tenga la capacidad de tener la valentía en una conversación difícil y decirle, hey, estás haciendo las cosas mal. Y qué bueno que del otro lado tengan la capacidad y la valentía de reconocer la falta y enmendar el error. Entonces, creo que en ese entorno las conversaciones difíciles se deben dar. Eso es lo que podríamos como establecer de la necesidad de las situaciones difíciles. Pero por otro lado, hay más cosas del momento del silencio, ¿no? Sí, como dice la palabra, que cuando el necio calla es tomado por sabio. O sea, hay momentos en los que hablar es necesario y hay momentos en los que callar es necesario. Sí o sí vamos a tener conversaciones difíciles, eso está claro. Sí o sí vamos a tener que enfrentarnos a ellas, pero creo que también hay momento y ocasión y tiempo y ocasión para todo. Hay momentos de hablar, confrontar y como el ejemplo que estás dando con Pablo y Pedro, era un momento para confrontar. Y hay momentos en los que creo que es mejor pedirle al Señor su sabiduría y es mejor pasar el momento, dejarlo pasar, estar callados y esperar el tiempo y la ocasión para tenerlo. Yo creo que como conclusión los dos tenemos partes en las que estamos de acuerdo y partes en las que tú tienes razón y yo tengo razón. Y yo creo que lo que tú dices con la palabra de Dios, que está clarísimo en el caso de Pablo y de Pedro, es en cierta forma Pablo yo creo que podía ver a Pedro un poco como autoridad porque
llegó primero, fue apóstol de Jesús, estuvo más cerca y aún así con todo y que pudiera ser un sinónimo de autoridad, él con mucho respeto y amor, pero con la verdad que tenía y lo que tenía que decirle lo confrontó. Y amén por eso. Y hay otros momentos No en los sé si que con es mejor amor, que... pero pues creo yo que creo que sí, con el valentía. amor que tenía Pablo, que era un amor bien particular. Era un amor de la sinceridad te libra del infierno. Sí, exacto. Más o menos por ahí. Pero es amor, porque él quería ¿Será? librarlo de lo que era. Claro, hay personas que aman así. Pero también... Pues si me vas a amar así, no me ames tanto. Pero sí, es necesario. Sí, pero eso también, sí, ahí estamos de también acuerdo. es muy necesario. Pero también es muy necesario callar cuando uno sabe que si habla va a armarse la Tercera Guerra Mundial y lo que vas a producir en la otra persona no es que te escuche, ni que vaya a decir, ay, tienes toda la razón, o que tú sepas que va a ser muchísimo peor y para una situación mucho más árgida en tu casa. Pues espera el tiempo, espera que los ánimos se calmen y luego tendrás esa conversación difícil que sabes que debes tener. Entonces, esa es la primera parte de la conclusión. Yo por mi parte le añado entonces con mi postura la segunda parte de la conclusión, que ese es el propósito de los dos lados de esta verdad. Es llegar a esos puntos de acuerdo en donde las situaciones difíciles tienen conclusiones. Y por mi lado, debo concluir que ser sincero no puede ser sinónimo de ser grosero. Ciertamente. Que esa es la parte donde me uno entonces al saber cuándo callar. Y que en el momento de abordar una conversación difícil, lo primero que debo hacer es tener un espíritu apacible. Porque la palabra del Señor dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero si yo voy con respuesta firme, en posición contrario y adicional con palabras toscas, bruscas, pues voy a lograr el efecto contrario de un punto de acuerdo. Y es lograr que mi prójimo deje de ser prójimo y pase a ser enemigo. Y en enemistad el Espíritu de Dios no obra. Él obra donde hay espíritu de mansedumbre, humildad, porque él habita donde está el quebrantado y humilde de espíritu, donde hay blanda respuesta que se aplaque esa ira, donde hay amor, donde está esa posibilidad de unidad en el vínculo del que habla el Señor. Cuando hay ese amor, pues es ese vínculo que trae paz como resultado. Ese pacificador, ese ser pacificadores es parte de los dones del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Entonces eso nos habla de estar tranquilos, de estar ecuánimes, de tener la capacidad de abordar con mansedumbre estas conversaciones difíciles y pedirle al Señor mansedumbre, templanza o el fruto del Espíritu en sus 9 virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque ante esas cosas no hay ley que se oponga. O sea, aunque el lado sea contrario, si yo fluyo en el fruto del Espíritu, no hay ley que se pueda oponer, no hay conversación que se pueda interponer. Y eso es estar abiertos no solo a pensar que yo tengo la razón en todo, sino de saber comunicar con respeto, con amor, con prudencia hacia la otra parte, ¿no? También habrá momentos en que seguramente seremos guiados por Dios para hablar ante situaciones difíciles como la injusticia, en donde ya de pronto no solamente sea el amor el que opere, sino la veracidad y el celo, por ejemplo, para hacer justicia. O establecer un límite de respeto en donde vale la pena ser concretos, directos y a veces un poco puntiagudos, porque hay que establecer ciertos límites. O hacer defender nuestra fe y nuestras creencias. Eso requiere de mucho amor. Expresiones como las de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una forma sana de demasiado amor, de dar su vida por otras personas, como la cúspide de manifestación del amor, en la que no está un punto obligante, decisivo, cuando se están levantando en contra de situaciones de fe o de creencias, sino de amor, de respeto, de coinonía. Y tal vez no es el más agradable, pero debemos hacerlo, y es abrir nuestra boca, porque sí o sí al momento de abrir nuestra boca, el Espíritu de Dios la va a llenar. Entonces hay que clamar que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida, tome control de nuestras ideas, tome control de nuestros pensamientos, más cuando tengo que abordar situaciones difíciles y decirle: Señor,
enséñame a abordarlas cuando debo abordarlas y ayúdame a guardar silencio cuando debo guardar silencio. Amén. Amén. Amén, oremos. Oremos. Señor, presentamos este tiempo delante de ti y clamamos, Espíritu de Dios, que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Ayúdanos a tener dominio propio, ayúdanos a tener control de nuestra lengua y refrenarla cuando deba ser refrenada, pero también a abordar estas situaciones difíciles cuando se requiere ser concreto y conciso, cuando se requiere dar defensa ante todo el que demande razón de nuestra esperanza, cuando se requiere hablar y poder dejar límites claros, cuando se falta respeto, cuando se pierde ciertos valores o principios, cuando es necesario emitir un justo juicio, un justo camino, cuando es necesario alzar la voz, por ejemplo, con los desvalidos, con los que no tienen voz. Yo clamo, Espíritu de Dios, que nos des ese equilibrio perfecto para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo comprender las situaciones, pero que en todo esto el vínculo perfecto de amor lleve a la paz y que en lugar de tener discusiones que para nada aprovechen, podamos tener momentos para presentar situaciones difíciles con espíritu de mansedumbre, con templanza, con la manifestación del Espíritu de Dios en ese fruto que el Espíritu de Dios da. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén, Padre, clamamos que tú nos ayudes para tener el tiempo y la ocasión, para saber que si abrimos nuestra boca, tú la llenarás y fluiremos en ese fruto del Espíritu que dará buen fruto en nuestras conversaciones. Pero también, si es el momento de callar, ayúdanos a saber cuándo callar y cuándo poder tener luego esas conversaciones que sabemos que son necesarias, pero que son con tiempo y ocasión, Señor. Llena nuestra boca para saberlo hacer, Espíritu de Dios, para hacerlo con mansedumbre y templanza, con el amor tuyo hacia nuestros prójimos, y también que cuando sea con nosotros podamos recibirlo, Señor. Recibirlo, a escuchar y saber que esto es necesario para nuestro crecimiento, nuestra madurez, el cambiar muchas cosas que si son difíciles, son necesarias de cambiar, Señor. Danos oídos para escuchar y voz para hablar lo que es necesario y hacerlo de la mejor manera, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en ese orden de ideas podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. El mito decía: calladitos nos vemos más bonitos, siempre es mejor evitar el conflicto. Dijo mi esposa claramente, los siempres o los nuncas no son provechosos, son extremismos. Ya vimos que debajo del sol hay tiempo para todo. Ya vimos que hay momentos de hablar y hay momentos de callar. Habrán momentos en el que el Señor nos guíe a levantar la voz y habrán momentos en que, como Dios le dijo a Lot, pon, como lo declaró Lot, ¿no? Pon nuestra boca en el polvo y ayúdanos a esperar. Yo creo que hay momentos en donde, Dios mío, toca guardar silencio porque esta boquita se vuelve un descontrol, un tren sin carril, ¿cierto? Y hay que entender que esos límites a veces son necesarios. Y también que Dios está en control, que debemos dejarnos guiar por Él, y además que el conflicto no siempre es malo, porque uno siempre lo va a ver como algo malo, pero si es guiado por el Señor, nos puede ayudar para levantarnos, para hablar de otros, lo que es hablar con otros, lo que es necesario, y levantarnos unos a otros, porque Pablo lo que estaba haciendo precisamente con Pedro era diciéndole: hey, ¿qué pasó? Estás actuando mal. Y Pedro pues corregir el camino de lo que estaba haciendo mal. Entonces no siempre el conflicto va a ser malo, aunque lo veamos como malo, aunque sea incómodo, pues toca afrontarlo, sí o sí tenemos que afrontarlo de alguna manera y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para hablar cuando tengamos que hablar y callar cuando tengamos que callar. Nota al pie: la iglesia protestante no surge del silencio, surge de saber cuándo hablar y en qué momento hablar. Yo creo que con eso podemos despedirnos de este programa, decirles esto fue todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo en este formato de Face to Face. Compártanlo, divúlguenlo, coméntenlo, que nosotros estaremos allí leyéndoles para próximos programas. Esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Una nueva temporada Face to Face con los pastores Juan Sebastián y Anita, abordando temas actuales face to face desde opuestos. Sin Mitómanos.
Face to Face.